Se acabó el mercado de fichajes y prácticamente damos por hecho que comienza la rutina, nos metemos de lleno con nuestro día a día y evidentemente vamos a comentar todo lo que ha sucedido en este mercado aquí, en Proyecto Malaguista. Bueno, pues el mercado de fichajes queda cerrado con 6 fichajes hasta el momento. Habría que entrecomillarlo quizá porque vamos a ver si termina o no llegando alguien del mercado de libres. Hablaremos evidentemente de todo lo que ha sido el mercado de fichajes del Málaga, el cual Quique Pérez etiquetó de excelente. No sé si ustedes compartís o no esas palabras, luego lo hablaremos también. Pero hay que empezar por el final. Último día de mercado, amanecemos, vemos el nombre que daban los compañeros de área malaguista con Pelayo, con Unai Vencedor, también se iban sumando diferentes compañeros de prensa a lo de Unai Vencedor, hasta que el Levante Unión Deportiva se metió de por medio en la operación y ni Pelayo, que acabó en el Cádiz, ni Vencedor, que acabó en el Levante, ni nadie. El Málaga se ha quedado en el último día de mercado igual que estaba. ¿Qué os parece eso? Pues mal porque creo que se necesitaba reforzar esa posición del centro del campo. Es cierto que el Málaga va a tener esa ficha todavía disponible y va a poder peinar un poco, ¿no?, lo que es el mercado de jugadores libres, pero yo creo que ha habido tiempo. Es cierto que la baja, la última de todas, la de Pastor en defensa, ha sido más reciente, pero la de Luismi había al menos una semana y media, ¿no?, de margen. Después está el tema de Vencedor, que entiendo que el Málaga vaya por todas a por un futbolista si le convence realmente, pero no tener un plan B o un plan C, porque no tener un plan B el último día de mercado. Entiendo que eso es un trabajo, ¿no?, que se ha realizado durante varios meses y Loren Juarros tendrá que tener una lista de posibles fichajes y el terminar con lo que ha sucedido, ¿no?, de que Unai Vencedor se va al final a un equipo de primera y de que se te cae todo a falta de unas horas de mercado. A mí me parece que no se ha hecho trabajo previamente. Veremos cómo pasa factura o no al Málaga esta toma, ¿no?, de decisiones y todo lo que ha pasado este último día de mercado, pero me recuerda mucho al mercado precisamente, ¿no?, de invierno, que ocurrió una cosa parecida. Cuando se te cae una opción parece que ya no hay nada más y que ya a partir de ahí, pues nada, mercado cerrado. No sé, veremos cómo trabaja el Málaga, que vuelvo a repetir que tiene todavía esa opción, ¿no?, de fichar a un jugador libre, pero de momento el último de mercado da mucho que desear. A mí me parece, sobre todo el último día, un poco decepcionante, porque al final yo creo que al menos todos esperamos, aunque sea uno, ¿no? Que yo creo que es lo que prácticamente se estaba moviendo. Es verdad que era poco probable que llegaran dos jugadores, o por lo menos con el paso de las horas, casi se descartaba el tema del central, pese a que el nombre de Pelayo, recuerdo que cuando se inició el día sí que estaba por ahí candente, pero también creo que pasó un poco lo mismo que con Unai Vencedor. Cuando te pasó uno de tus rivales, en este caso el Cádiz, pues ya prácticamente se había descartado, ¿no?, que otro jugador pudiese venir el mismo día de mercado. Yo entiendo que se haya dado prioridad al pivote, porque para mí, también viendo lo que hemos observado en el inicio de temporada, creo que sigue siendo lo prioritario, pero al final son dos posiciones que yo creo que tenías que reforzar sí o sí, y que al final prácticamente te obligas tú mismo a contar solo con esa pieza del pivote, que creo todos estábamos de acuerdo en que Unai Vencedor, de lo que quedaba, era una muy buena opción y seguramente si hubiese llegado, pues todo esto hubiese sido mucho más, o ponerle una nota más alta al cierre de mercado, pero al final te hipotecas un poco a ver qué pasa con el mercado de jugadores libres. Cierto es, por lo menos en el caso del central, que yo creo que sí que tiene cierto atenuante, el caso de Alex Pastor, que tiene mucho menos margen a la hora de moverte, tanto económicamente como en cuanto a tiempo, aunque bueno, siempre hablamos que los equipos tienen que tener ciertas opciones, ¿no?, en la recámara, en direcciones deportivas y demás, pero bueno, sí que es verdad que el Málaga al final no se iba a mover en el mercado de centrales y al final prácticamente ha tenido que fichar a dos y uno se ha descartado porque no va a llegar. Vamos a ver qué pasa con el tema del pivote. Al final no íbamos muy desencaminados con los nombres que soltábamos hace tiempo, porque tiene pinta de que nos vamos a mover, parece, por esos jugadores. Bueno, veremos si termina o no llegando Brasana, que es el que más está sonando. Hay más jugadores libres, pero bueno, el que está sonando en estas últimas horas con mucha fuerza es Darko Brasanac.
Yo sí que quiero apuntar a aquellas declaraciones de Sergio Pellicer, 22 de agosto, cuando ya se conoce el alcance de la lesión de Luismi en aquella rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad, donde él dijo que, o apuntó que, aún quedaba tiempo, como bien apuntaba precisamente Javi, que no es una lesión como la de Alex Pastore, en esa tienes una semana y media todavía para moverte en el mercado, y él recalcaba que todos querían un pasito más, incluyéndose a él, a la plantilla, evidentemente también a la dirección técnica, o a la dirección deportiva, mejor dicho. Entonces, claro, ahora yo creo que también hay que ser conscientes a la hora de exigir a Sergio Pellicer, porque Pellicer yo creo que pudo ser lo más claro que se puede ser cuando tú estás en la posición de entrenador. Tú tampoco puedes salir y decir, oye, aquí me tienen que fichar sí o sí. No lo dijo de esa manera, pero dio a entender que ahí le tenían que fichar sí o sí. Ha cerrado el mercado y no le han fichado nada. Vamos a ver, como bien apunta también David, si termina o no llegando algo en ese mercado de libres, que todo apunta por las informaciones que van saliendo, que va a ser que sí. Pero que esto yo creo que es algo que hay que poner también encima de la mesa para que cuando luego lleguen partidos que se pierdan, porque es cierto que ahora el Málaga ha empezado con 7 de 9 y todo es color de rosa, pero si luego se hace un 0 de 9, porque puede haber algún parcial en el que haya un 0 de 9, yo creo que también hay que ser consciente con qué zonas no se han reforzado, porque para mí hay zonas donde el Málaga es un equipo, no te voy a decir más débil que la pasada temporada, pero tampoco creo que sea mejor que la pasada temporada. Ya no solo, por ejemplo, el tema del medio del campo, el lateral derecho, Joaquín Gabilondo, son 3 partidos que se han jugado y no ha disputado ni un solo minuto. Que entiendo que mucha gente me diga, Salva, pero es que en el último día de mercado no era prioridad fichar un lateral derecho. Bien, pero has tenido 2 meses para intentar solucionar quizá esa papeleta, porque es un jugador, Joaquín Gabilondo, que prácticamente no tiene participación. Entonces, yo insisto en que para mí el Málaga no ha hecho un mal mercado de fichajes, no excelente como dice Quique Pérez, pero sí que creo que en el último día de mercado ha actuado totalmente de forma opuesta a como venía actuando en el mes de julio. Estoy totalmente de acuerdo. Yo ya digo que es cierto que el último de mercado me parece decepcionante, ¿no? Que ha sido la palabra también que ha usado David y que también comparto. El mercado en general yo creo que ha sido bueno, tampoco ha sido perfecto porque creo que se podía haber pulido muchísimo más las bajas esas, ¿no? De Gabilondo, en caso de que se hubiese sido baja, claro, porque al final continúa en el equipo. Pero es cierto que en general ha sido bueno. El único inconveniente, algo que no se pueden controlar, las lesiones, pero volvemos a lo mismo. Ha habido tiempo para al menos un pivote que llegase en estas últimas semanas para poder sustituir esa baja de Luismi Sánchez. En cuanto a los nombres que han llegado, evidentemente no se puede decir que ha sido un mal mercado. O sea, ha venido Adrián Niño, un jugador que promete, que ya ha marcado gol en partido oficial, que en pretemporada ha marcado gol. En el centro del campo, yo creo que la baja de Manu Molina se ha solventado bastante bien, ¿no? Con Doctor, lo vimos en el último partido, ¿no? Que salió en la segunda parte y revolucionó prácticamente al Málaga. El único fichaje que ha salido un poquito rana, digamos, de momento, ha sido Neko Haruhi, ¿no? Que no lo estamos viendo porque está lesionado. Por eso digo que el mercado no se puede decir que ha sido malo, ni mucho menos del Málaga. Ahora llegaremos, ¿no? A esa valoración, a esa opinión de si la plantilla es mejor que la del año pasado, pero es cierto que las últimas semanas yo creo que ha variado bastante, ¿no? La opinión de muchos malaguistas por eso mismo, ¿no? Porque creo que se podía haber hecho un poquito mejor, poner esa guinda del pastel y terminar pues de la mejor forma posible, pero al final te quedas con esas lesiones, con que el Málaga no se ha terminado de reforzar del todo bien, que quedan pues eso, posiciones desiertas. El centro del campo ahora mismo veremos cómo lo hace el Málaga de aquí a al menos el mercado de invierno. Sí, es verdad que ha sido difícil, ¿no? Porque al final ponemos nota un poco de lo que hemos visto, pero sí que es verdad que la complejidad de que se te lesionen dos jugadores, pues si ahora mismo si esas lesiones no hubiesen llegado, evidentemente hablaríamos de que a lo mejor faltaría un centrocampista, ¿no? Simplemente por tener un poco más rotación, plantilla completa y demás. Pero claro, la foto que se nos quedaría de la plantilla, pues yo creo que sería de notable alto sobresaliente el mercado. El problema es que, claro, con esos condicionantes que te has encontrado, ya prácticamente estás aceptando que estás con un central menos sí o sí de lo que tú estabas planificando y que el pivote, en teoría, pues van a ser 3-4 meses y no cualquier pivote, que al final es prácticamente tu único pivote, porque es que, bueno, venimos de un partido en el que el Málaga ha ganado con Juanpe, con Izan Merino y demás, pero claro, también esa nota está sumando porque el Málaga ha empezado bien la liga y demás, pero si estábamos hablando de un Málaga que ha hecho un 1 de 9 en el inicio porque ha acusado a las bajas, que podría ser un escenario perfectamente probable.
pues seguramente estaríamos hablando de otra cosa, de una situación muy preocupante y que seguramente el Málaga creo que hubiese movido ficha. Creo que se ha beneficiado un poco Loren de ese buen inicio de liga y que creo que más allá de lo que venga en el mercado, creo que hipoteca también un poco eso al de invierno, rezando un poco porque lo de Luismi sea poca cosa y que también dentro de lo que cabe cuando lo recuperes, pues tienes el parche también de Izan o el propio Luismi para jugar en central. Yo tengo la sensación de que hay muchas veces conformismo en la dirección deportiva. Vuelvo a repetir, creo que desde que está Loren Juarro en el Málaga, la mayoría de cosas las ha hecho bien, pero creo que siempre se atina a una opción A, que vuelvo a repetir, muchas veces esa opción A sale de forma perfecta y normalmente sale bien, pero cuando esa opción A no sale, nunca hay opción B. Y es que tengo la sensación tanto de este mercado como del anterior. Sí, Dice Alba. sí, pero yo también quiero, en este caso, poner, como se suele decir, los puntos sobre la SIE y plantearos algo. Porque, claro, la opción a que trasciende en medios, porque es la que el Málaga estaba tratando de llevar a cabo, es Unai Vencedor último día de mercado. Si Unai Vencedor no se lleva a cabo y la opción B del Málaga es Pepito Pérez que juega en Primera Federación en un equipo que ni fu ni fa y un jugador que no ha hecho ni fu ni fa, yo creo que la reacción en masa es de madre mía, pero ¿y este es el plan B? Pasas de plan A Unai Vencedor a un plan B que es un jugador mucho peor que Vencedor. Y es que en ese aspecto yo creo que el Málaga tenía las de perder desde el momento en el que trasciende que Vencedor es tu objetivo número uno. Si Vencedor tú no lo cierras, tú tienes las de perder. Pero tienes las de perder porque creo que Vencedor es un jugador contrastado en la categoría de segunda división, que ha jugado en primera y que llegase lo que llegase al Málaga, si es que hubiese llegado algo, iba a ser peor que Vencedor. Porque es que además Vencedor es un jugador que te rejuvenece plantilla. Salva, hombre, evidentemente se entiende que la opción A siempre va a ser la mejor. Obviamente, si no sale la opción A, la B va a ser peor. Eso es evidente. Pero creo que hay que tener una opción B y una opción C. Porque Claro, pero vas a depender siempre de tu opción A. Pero ¿y la opción B no te puede parecer Brasanac? Aunque no se haya cerrado antes de que se cierre el mercado. Es decir, si llega, por ejemplo, el 3 de septiembre o el 4, puede que fuese tu opción B. A ver, puede ser buena opción. Bueno, sí, pero no creo que sea opción B como tal. Yo creo que ha sido una opción de decir, vale, no tenemos nada ahora en el mercado porque no se ha peinado de la mejor forma posible, digamos, y ahora pues vas al mercado de libres. Pero yo creo que el mercado de libres tiene que ser la opción D, no la opción B, sinceramente. Yo ahí opino como Javi. Yo creo que el tema de Unai seguramente lo veían tan encarrilado conforme iban pasando las horas de mercado, porque lo que trascendía un poco también en medios de Málaga es que pintaba muy bien. Sobre todo con el resto de competidores de segunda división, parecía que el Málaga tenía un poco ganada esa carrera. Y yo creo que con un jugador que prácticamente todo el mes ha dejado, no evidentemente públicamente, pero todos los medios de Bilbao te contaban que Unai Vencedor estaba esperando un equipo de primera. Entonces, por mucho que a ti veas que se te está encarrilando la operación, tienes que tener presente de que como a Unai Vencedor le llega una oferta de primera, te va a dejar tirado seguro. Entonces, entiendo que la opción B debería pues ser un jugador que se acerque un poco más ya no al tipo de jugador que es Unai Vencedor, sino al tipo de situación en la que está Unai Vencedor, que más allá de que cuente más o menos, ha hecho pretemporada, que el tema de Brasanac, vamos a ver cómo viene, vamos a ver cuánto necesita para adaptarse, si es que al final viene. Y al final, todos esos jugadores que han estado ya o que estaban con equipos, más allá de que no hayan contado o hayan rescindido al final, pues eso no has entrado en esa carrera. Que puede que no haya mucho, te lo compro. Pero es que has tenido tiempo, no es el caso de que comentábamos antes de Alex Pastor, de que has tenido mucho menos margen para moverte, una posición también delicada. Y al final tenías que fichar, entre comillas, un titular, ¿no? Porque el tema de Murillo, pues contra Las Palmas ha salido bien, pero al final se te lesiona un central titular. El tema del pivote es una cosa muy particular que yo creo que no puedes pasar de Unai Vencedor, que es opción A de prácticamente todos los equipos de segunda que quieren un pivote, a Darko Brasanac, que ha estado o que sigue libre porque no lo ha fichado a nadie. Y no creo que sea porque no le haya gustado alguna oferta que no le haya llegado. A ver, que conste que yo comparto parte del discurso que ustedes estáis dando. También entiendo que desde el Málaga se quisiese estirar hasta el último día el chicle, porque así es como muchas veces se pescan oportunidades que uno entiende que no van a llegar nunca a tu equipo, pero terminan presentándose este tipo de opciones, como en su momento Manu Molina lo tenía hecho con el Tenerife y de últimas terminó jugando en el Málaga. Pero bueno, claro, sale mal y ahora te quedas pues con el que ha salido mal, y entiendo también ese rintintín de
oye, es que no hay nada o no hay plan B, a no ser que yo, insisto, el plan B fuese Brasanac. Por cierto, que no es que no hubiese, porque en el día de ayer llegó al Zaragoza Pola Cocu, que luego habrá quien me diga que es mejor o que es peor. Este chico que fue formado en la cantera del Betis, que es medio centro de ese corte también más destructor, quizá a lo mejor no es tan lúcido con pelota, pero bueno, llega cedido desde el Olympique de Lyon y se ha ido al Real Zaragoza, que no se ha ido a un Leganés, que si se va a un Leganés, pues te digo, mira, es que no puedes competir con el Leganés, pero el El Real tema Zaragoza... que tú comentabas, Salva, de que estiran mucho el chicle. Yo creo que eso todo el mundo lo entiende, que al final tú buscas la mejor opción. El problema es que tú también tienes que saber cómo estás. O sea, tú, si estás en una situación en la que Luismi está sano y estás buscando un pivote en las últimas horas de mercado, yo te compro que tú esperes a última hora a un vencedor y que, oye, si viene un vencedor, pues la leche, hemos subido el nivel, seguramente todo el mundo estaría aplaudiendo a Loren Juarros y demás. Si no llega un vencedor y lo que tú comentabas antes, llega uno de primera ref, pues bueno, pues sí, evidentemente el bajón en redes sociales y tal lo va a ver seguro porque siempre eso es así, ¿no? Es una regla. ¿Qué pasa? Que el Málaga necesitaba sí o sí un tío en el centro del campo. No es que La si intentes necesidad. mejorar, claro, no es una cosa que tú intentes mejorar como un extra que al final tú puedes estirar, jugar un poco con eso. Al final tú necesitas sí o sí un centrocampista. Pero, y ya cerramos con este tema, el año pasado todos coincidíamos que el Málaga necesitaba sí o sí un extremo, llega Yanis, ¿y cómo ha salido Yanis? Sí, pero eso ya es Bueno, valorar pero está algo bien a hecho, el final fichaje de está bien temporada. hecho. Sobre el papel, aquí estamos hablando sobre el papel porque evidentemente la temporada ya dirá sus cosas, la temporada quizá viene al final Brazana y se convierte en el mejor centrocampista de segunda división, vete tú a saber, ojalá, ojalá pasase, pero sobre el papel estamos hablando de que el Málaga quiere fichar como opción D, ya no te hablo ni opción B, como opción D a un jugador que en los últimos años sí ha estado compitiendo en primera división pero sin tener apenas regularidad en sus equipos, por lo tanto sobre el papel evidentemente yo creo que ha sido un mal día, un mal último día de mercado. ¿Sobre el papel o no, Javi? Sobre Entonces. el papel, sí, sobre el papel, Salvador, sobre el papel. Es sobre el papel, ¿no? Bien. Ya al final de temporada hablaremos sobre el terreno de juego. Bien. Bueno, dicho esto, vamos a valorar lo que tenemos, ¿no? En este caso, comentamos salidas a lo largo de este verano, sobre todo a principios se dieron muchas de ellas, jugadores que estaban cedidos como por ejemplo Baturina marcharon, jugadores que sabíamos que finalizaban contrato como Yanis, como Cordero, como Dion y como Manu Molina, todos estos marcharon. De hecho quedan como, parece que han pasado mucho tiempo, ¿no? Desde la última vez que estos estuvieron en el Málaga. Y han llegado jugadores. Vamos a ir, si os parece, línea por línea. La portería no nos vamos a parar, es decir, es lo que había el año pasado, aunque es cierto que ahora Carlos López ha jugado más en segunda de lo que quizá había jugado cuando empezó. Bueno, de lo que quizá no, de lo que había jugado el año pasado cuando empezaba la temporada. Bien, si queréis ahí se mejora, pero la portería es la misma. En defensa, misma defensa, solo que sale Monte, entra Montero, disclaimer, ha caído lesionado Alex Pastor. Y no tienes ahí a nadie. ¿Qué? ¿Qué ha pasado con la defensa? Yo creo que está la cosa ¿Qué ha pasado con la igualada. defensa, Y sobre el papel. No, ya en serio. A ver, la defensa. Si Montero es capaz de rendir al nivel que lo ha hecho en el Racing, sobre todo esa primera vuelta, y le respeta las lesiones, yo creo que el Málaga gana. Evidentemente con Pastor hay una baja importante. Pero bueno, aquí yo creo que es el momento, ¿no?, de que Einar coja un poquito más los galones de titular, que lo ha cogido en varios momentos también con el Málaga, pero teniendo en cuenta la lesión, pues sí que se puede hablar de que ha empeorado algo el Málaga, porque es que va a perder a un jugador vital durante todo el curso. Entonces, claro, pierdes a tus dos titulares, uno porque se te va a la Almería, otro porque se lesiona, y tienes a Montero con Einar. En cantidad, en número, yo creo que aquí empeora el Málaga. Evidentemente, esto es algo que no se puede predecir tanto, ¿no? Antes, porque lo que como hemos comentado durante todo el vídeo, ¿no? Que Pastor se ha lesionado a 3 días, ¿no?, de que termine el mercado. Pero es cierto que aquí yo creo que igual es un pasito para atrás. Pequeño, pero un pasito para atrás. A mí me da la sensación de que va a depender un poco del nivel de Murillo, que al final yo Okay. creo que va a ser el titular. A mí me parece que lo del otro día ya es una declaración de intenciones, sobre todo por el tipo de central que es y porque Montero es mucho más rápida a la espalda y demás. Y creo que eso lo tiene muy claro Pellicer, que el rol de Pastor, de intentar anticipar y tal, lo va a tomar él. Yo creo que Montero, sobre todo, te va a dar regularidad, que aunque creo que no fue mala temporada de los centrales el año pasado,
creo que todos pasaron por ciertos valles a lo largo de la temporada y casi ninguno fue muy regular durante todo el año. Creo que a lo mejor quizás Einar el que más o Nelson Monte. Pero yo creo que Montero, al final de temporada, hablaremos del típico fichaje que, aunque ya esperábamos mucho de él, creo que va a ser uno de los que más va a aportar. Creo que simplemente por número te quedas igual y a la espera de ver qué pasa con Murillo y el nivel que da. Evidentemente, si hay lesiones, pues lo vas a notar más. Esto es como prácticamente el resto de la plantilla, ¿no? Si solo se te van a lesionar Luismi y Pastor para varios meses durante todo el año, pues a lo mejor no lo vas a notar tanto. El problema es cómo pase en otras líneas o más para más meses, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, a mí el ejemplo es el del Racing. El año pasado prácticamente se queda arriba durante todo el año con 14, 15 jugadores, no participan muchos más a lo largo del año. Tuvo suerte de que no tuvo lesiones graves, no tuvo lesiones de larga duración y demás. Entonces, para mí va a depender un poco de eso y del nivel de Murillo. Sí, pero luego fíjate, el Racing 14-15 jugadores y lo terminó pagando en el tramo final de temporada, que recuerda aquel partido con el Granada, de que si perdían se quedaban hasta fuera del playoff, luego es cierto que entraron y terminaron cayendo contra el Mirandés. A mí, ¿qué queréis que os diga? Yo soy más pesimista que vosotros. Yo creo que el Málaga, contando con la lesión de Pastor, que ya hay que contar con ella, tiene peor defensa que la que tenía el año pasado. Que es cierto que una lesión no se puede predecir, pero has tenido tiempo también para moverte en el mercado, poquito, pero has tenido tiempo para moverte. Eso no, pues Pelayo, insistimos, tampoco creo que, perdón, con Pelayo la cosa quizá fuese a cambiar mucho. De hecho, a mí me parece coherente que para traer a Pelayo, que es un jugador que no tiene experiencia en segunda, ha jugado muy pocos minutos en primera federación, pues bueno, sí que tuvo participación, pero me parece que tiene sentido el prefiero apostar por Murillo que irá por Pelayo. No tiene sentido que fiches a Pelayo para dejar a Murillo en el banquillo cuando Murillo ya te ha demostrado ese nivel en segunda. Pero yo sobre todo es más que por nivel, que puede que Murillo dé ese paso al frente, es por cantidad de jugadores, porque tienes 3 centrales y sí, tienes a Recio también, es una realidad, pero yo no me puedo aferrar hoy a Recio como un jugador de segunda división, que luego cuando juegue lo hace como un jugador de segunda división, se le reconocerá, pero creo que estaríamos siendo también, no injustos, sino le estaríamos metiendo una presión extra que creo que él no merece, de decir, oye, ya está, es un chico de primera plantilla y tiene que rendir como tal. Así que, a mi gusto, el Málaga tiene peor defensa que el año pasado por la lesión de Pastor. Si no, creo que estaríamos en una línea similar e incluso un poquito por arriba. Opino igual. Tendría un pasito por delante. Tampoco me parece un cambio espectacular. Pero bueno, todo va a depender también de lo que ha comentado David, ¿no? De Murillo y su rendimiento. Si es capaz de ya coger esos roles también, ¿no? De primer equipo. El año pasado, en el tramo final, yo creo que se le vio un poco, pero claro, no es lo mismo 5 partidos buenos a hacer toda una temporada. De ahí va a depender mucho, creo yo, el nivel de la defensa. Medio del campo. Se ha marchado Manu Molina, se marchó Manu Molina a principio de, bueno, a final, iba a decir a principio de mercado, no, fue a final de temporada, no se había abierto siquiera todavía el mercado de fichajes. Se marchó también Lucas Sangali y la lesión de Luismi, que claro, esto lo trastoca todo evidentemente también. Es más o menos lo mismo la defensa. Claro, claro. En el medio del campo ha llegado Carlos Dotor y está por llegar alguien. Parece, ¿no? Que está por llegar alguien. Damos por hecho que alguien terminará llegando. No sabemos quién. ¿Qué me decís? Yo creo que lo que he dicho, ¿no? Sensación muy parecida a lo de la defensa, ¿no? Depende mucho y trastoca mucho la lesión de Luismi. Si Luismi siguiese, pues creo que se hubiese dado un pasito también hacia adelante. Aquí sí que podemos meter quizá a Rafa, porque evidentemente ya pasa a ser Sí, jugador bien visto. del primer equipo. Es un Bien detalle visto. a tener en cuenta. Y hombre, si Rafa va a rendir también de la misma forma, ¿no? Que lo ha hecho en estos primeros partidos y no le pasa un Antoñito Cordero 2.0, ¿no? Que rindió muy bien en los primeros partidos y después desapareció algo más. Pues quizás sí que podemos decir que ha dado un saltito, pero claro, es que sin Luismi al final se te va el timón de este Málaga, es cierto que se rejuvenece porque fichas a Doctor y se te va Manu Molina y eso es un punto a favor, sobre todo teniendo en cuenta que quizás esto es la tónica también para las próximas temporadas, pero bueno, es que vuelvo a repetir, veo la misma sensación de que con la defensa, si no llega a ser por la lesión, sí, hubiese dado un pasito para adelante, pero en este caso, como mínimo se iguala. Yo soy un poquito más optimista. Yo creo que si la lesión sería, creo, mejor centro del campo, bastante mejor centro del campo, simplemente por variedad de perfiles también. Y yo creo que con la lesión de Luismi, que evidentemente esto es importante, no es el mismo caso de Pastor, que se va a perder todo el año.
siendo muy negativos como muy tarde, imagino que enero. Entonces, bueno, al final es media temporada sin Luismi, que evidentemente lo vas a notar, pero si llega un jugador más que intente suplir un poco ese rol, Sangali, que no contó nada el año pasado, pues un poco ese rol también lo va a tener, o la plaza esa, entre comillas, la ocupa Rafa, que sí que está teniendo protagonismo. Dani Lorenzo no participó casi nada el año pasado por lesiones, este año lo tiene disponible. Carlos Dotor, que creo que es también un jugador súper completo para el centro del campo y que te puede jugar en varias zonas. Yo creo que el Málaga gana. Evidentemente, la resta de estos meses sin Luismi pues es importante, pero yo creo, no sé si es un popular, pero creo que el Málaga tiene mejor centro del campo que el año pasado. Bien, te lo compro. De hecho, en las dos últimas jornadas sin Luismi veníamos siempre diciendo el dato este de no, el Málaga no gana partidos sin Luismi. Bueno, pues ahí tienes, 2 victorias de forma consecutiva contra la Real B y contra Las Palmas. Los datos muchas veces se dicen que están para romperlos, pero no resulta llamativo entonces, que yo te puedo comprar este discurso, David, que tú acabas de dar, pero ¿no te resulta llamativo que quizá estando los tres de acuerdo en que el medio del campo puede estar más próximo o incluso superior al del año pasado, y la defensa con la lesión de Pastor ha quedado un poquito coja cuando se preguntaba qué es más necesario, un mediocampista o un central? La mayoría de gente, o al menos hablo por nosotros, respondíamos un mediocampista. ¿No te resulta sorprendente? Sí, pero es que es una cuestión de completar plantilla. Yo creo que con Luis Misano, fiche lo que fiche, no va a ser titular en el Málaga. Entonces, yo me guío también, evidentemente, al final, las plantillas de 20 y pico, al final son las que te cumplen los objetivos, y Pellicer sobre todo abandera mucho esa idea y tal, pero al final yo me guío de lo que vemos de inicio en el Málaga. Yo creo que el centro del campo de este año te aportan más cosas, y sobre todo creo que se adapta un poco más a la idea de un equipo que quiere ser mucho más incómodo y explotar todavía más al rival que el año pasado. Al final, el año pasado cuentas con Manu Molina, Luismi, muy poquito con Juanpe. Lobé te tiene que hacer de media punta porque prácticamente tampoco tienes esa figura. No sé, yo creo que en lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto ya varios jugadores que han pasado por el centro del campo. Creo que aparte, todos los jóvenes que el año pasado ya estaban, este año son mejores. Y es un tópico de que todos los jugadores mejoran, y más si son jóvenes, pero es así. Creo que Liza Merino de este año es mejor que del año pasado. Rafa seguramente es mejor que del año pasado, aunque lo viéramos poco. Todos los jugadores que se mueven por ahí, Ochoa no lo estamos viendo, pero la inmadurez que la vimos un poco por momentos el año pasado, seguramente este año no la tenga. Y un poco así. Entonces yo creo que todo eso también suma, más allá de que evidentemente faltan cosas. Y que el año pasado, pues eso, había jugadores, sobre todo que con Sangali, por una cosa u otra, o Dani Lorenzo, que no contaste prácticamente durante todo el año. Bueno, yo insisto, para mí el medio del campo le compro el discurso a David. Creo que en los dos últimos partidos de hecho lo hemos visto. El Málaga creo que en el centro del campo tiene perfiles diferentes. La baja de Luismi se puede notar, pero dentro de lo malo entendemos que para enero, febrero a lo sumo estaría recuperado. Y llegamos a donde tenemos que sacar pecho. Aquí es donde ahora hay que sacar pecho, porque vale que es cierto que se marchó Cordero, se marchó Yanni, se marchó Dioni, se marchó Kevin, bien, genial, pero han llegado pues toda la artillería. Ha llegado, el último de hecho fue Dorrío, ha llegado Joaquín Muñoz, Eneco Jauregui, Adrián Niño. Son los hombres que han reforzado el ataque del Málaga Club de Fútbol. Entre Cordero y Dioni el año pasado, sumando los goles de uno y otro, superaron los 12, hicieron 13, 7-1, 6 otro, más las 6 asistencias de Cordero. ¿Creéis que habrá algún jugador este año en estos atacantes del Málaga que no, que haga algo que no hizo ninguno de los dos que he mencionado, que es superar la barrera de los 10 goles? Más Chupete, que por cierto ya es un Chupete, como habéis dicho antes, mejorado, porque es un chaval que ya está con un poquito más de experiencia en la categoría, que va a llevar el dorsal 9, es decir, que ya va a ser un jugador que lo vamos a ver con ojos de importante. Yo lo he visto en pretemporada, que evidentemente hay que cogerlo con pinzas, son amistosos, se juega a otro nivel, digamos,
Yo soy muy optimista con Adrián Niño. Yo creo que puede ser el delantero que vaya a marcar al menos 10 goles, ¿no? En el Málaga, que desde que se fue Roberto, pues el Málaga no lo ha tenido. Después lo que comentamos, Chupete ya sigue cogiendo otro rol, al igual que me acuerdo, ¿no? En enero, febrero, que hacíamos vídeos diciendo de que quizás Chupete no debería tener esa presión encima. Yo creo que ahora ya sí que coge esa veteranía, digamos, de haber estado prácticamente una temporada o media temporada con el primer equipo. Creo que ya sí que puede coger ese rol. Y después tenemos a jugadores como Joaquín Muñoz, que yo creo que mejora la banda, sobre todo porque me parece un jugador más regular que, por ejemplo, Kevin Medina, que sí, el año pasado te hacía 5 partidos buenos, pero después te daba 10 partidos donde quizás no destacaba. Y yo creo que la delantera en general se da un pasito hacia adelante. Ahora va a depender sobre todo de los dos ex del Racing de Ferrol, a ver qué pueden aportar, porque Eneco Jauregui es que no lo hemos visto todavía, porque ha estado más lesionado que disponible. Después José Dorri ha sido el último fichaje y todavía tendremos que ver cómo sale, pero aquí sí que se da un paso importante, sobre todo también rejuveneciendo mucho, ¿no? La delantera, que con la marcha ya de Dioni yo creo que se da también hay un pasito hacia adelante. Por otro lado también mucha gente puede decir, se pierde veteranía, ¿no? En esa posición de delantero muchas veces te hace falta, pero bueno, yo creo que aquí sí que el Málaga ha mejorado. Por cierto, que no he mencionado a Turina. Habla David. Ya Así casi que lo ha ya. hecho Rocco Baturina. No, yo creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo. Yo creo que aquí se mejora por forma y fondo. O sea, tanto porque creo que las posiciones, bueno, todas están dobladas, ya con la llegada de Dorrio, que quedaba un poco ver el tema de otra alternativa a la rubia. Y vamos a ver también qué pasa con Aitam y si puede sumar este año. Al final, mínimo tiene 2 jugadores por posición. Y más allá de eso, al final tu 9 titular del año pasado, con el que ya estabas contento, pues va a tener competencia mínimo, ¿no? Por el 9, con Adrián Niño, que a priori está siendo, parece, el titular en el inicio de la temporada. Y parece que por lo menos a priori se fichó para que sea titular o por lo menos que le compita esa posición, más allá de poder jugar los dos juntos. Y luego yo creo que el tercer delantero, que es o lo fichas con esa idea, que es Jauregui, pues yo creo que te mejora también bastante de lo que tenías de rol secundario el año pasado. Más allá de eso, Joaquín yo creo que te aporta verticalidad y velocidad que no tenías en los extremos del año pasado, a mí me parece clave. Con Torres seguramente también ganes un poquito ahí. Y sobre todo eso, yo creo que ganan en variedad, en jugadores que también te pueden aportar cifras, porque Joaquín ya el año pasado hizo buenas cifras en el Huesca, sin ser un fijo muchas veces en los planes de Hidalgo. Y luego también comentábamos antes, verdad que yo creo que la Rubia todavía está lejos de los mejores partidos que hizo el año pasado, pero yo creo que va a llegar seguro a ese nivel y cuando llegue pues todavía mejorará también a lo que tiene a su alrededor, generará mucho más para los demás, para Chupete, para Adrián Niño, para Joaquín, para todo lo que venga ahí alrededor. Así que yo creo que aquí no hay debate, aquí yo creo que mejoramos sí o sí. Y Aitán, detalle a tener en cuenta que ya se ha reincorporado un poco, ya está entrenando, todavía le quedarán semanas y meses quizás para estar al 100%, pero mira, si le respetan las lesiones, que esperemos que ya sea su año, es otro jugador también a tener en cuenta, ¿eh? Yo lo único que creo que quizás has perdido de la pasada temporada está en ataque, dentro de que creo que el ataque es mejor que el del año pasado, es eso que te aportaba Kevin cuando Kevin estaba bien, que claro, este es el condicionante que hay que poner, cuando Kevin estaba bien, a lo mejor este año no vas a tener un jugador que se atreva tanto en ese 1 para 1, que pueda sorprender, que pueda incluso arrastrar a 2 marcas. El que más puede asemejarse a esto, bueno, evidentemente es la Rubia, siendo un perfil diferente de jugador, pero ya lo hacía el año pasado, eso ya lo tenías el año pasado, es un jugador que va a arrastrar a 2 hombres si es necesario. Joaquín creo que también lo tiene, aunque a lo mejor no tiene tanto regate como sí que tiene Kevin, pero luego es lo que ha dicho David, tiene esa velocidad, ese cambio de ritmo. Dorrío, por lo que nos estuvo contando Borja Aranda cuando pasó por aquí, nos apuntó más de lo mismo. Yo creo que esto le va a dar otro prisma al Málaga, la posibilidad de salir a contragolpear a los espacios. Precisamente el otro día, en el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas, recordaba yo lo que me comentaba Borja Aranda y pensaba, pues mira, hoy hubiese sido un buen día para Dorrío porque se generaron esos espacios que Joaquín lo aprovechó uno de ellos muy bien y tuvo un mano a mano que se le fue por muy poquito echándola por debajo de las piernas del portero. Y yo creo que ahí es donde el Málaga pues también va a tener más de lo que tenía el año pasado, aparte de que creo que evidentemente los delanteros mejoran, o espero yo que mejoren por mucho lo que hubo el año pasado en plantilla. Así que yo sí que estoy de acuerdo en lo que habéis apuntado ustedes dos, que es que el Málaga mejora
notablemente o sobresalientemente, llamadlo como queráis, la parcela ofensiva. Por cerrar el vídeo, ya ahí cortito y al pie, Quique Pérez dijo que él valora el mercado como excelente. ¿Ustedes cómo? Notable. Sobre el papel, Javi. Sobre el papel, Sobre el papel, ¿cuánto? notable bajo por las lesiones. Si no, sería una nota más positiva. Pero notable bajo. O sea, pero no por Un las 7. lesiones, entiendo, sino por no haber reemplazado a los lesionados. Bueno, ¿no? claro, no, Vale, por vale, supuesto, vale. por supuesto. Sí, yo también le doy un notable. Creo que si hubiese llegado, aunque sea una vencedor, creo que subiríamos un poquitín más la nota. No sé si al sobresaliente, pero notable alto seguro. Y si hubiese llegado al central, pues para mí era sobresaliente porque creo que todo lo que ha llegado antes de las lesiones, pues han sido jugadores súper aptos, que yo creo que nos han convencido a todos y a todos. Con lo cual yo creo que ahí no hay debate. Evidentemente hay que tenerlo todo en cuenta y sé que hoy es todo pensamiento negativo y que ha sido un desastre, pero hay que valorar todo en conjunto y poner un poco en contexto de que se ha hecho mal, que se ha hecho bien. Y ni el mercado es excelente, como dijo Quique Pérez, el que también dijo que no se iba a fichar a nadie más, ni es de un 4 el mercado de fichajes del Málaga. Al final se fichó a alguien, que fue Dorrío. Parece que se va a fichar a otro. Veremos si es Brasanac o no, pero bueno. Hombre, yo creo que jugadores como Adrián Niño, Montero, Joaquín Muñoz son de sobresaliente. Doctor me parece que es una apuesta mínimo de notable bajo, bien notable bajo, me parece que es una apuesta interesante. Y luego lo que ha dicho antes Javi, estamos todos ahí con esa mosca detrás de la oreja de ver cómo salen los dos que llegan desde un recién descendido, que llegan con esa etiqueta, pero no por eso porque, son por malos ejemplo, jugadores. Pastor vino de un recién descendido. Claro, por eso digo. Y lo vete. Eso... Y lo vete también. Correcto. Por eso, así que veremos qué tal. Nada, señores, que ustedes ahora por la caja de comentarios es el momento de que echéis los dedos a arder, que dejéis por ahí vuestra opinión, dejéis por ahí vuestra visión de qué os ha parecido este mercado de fichajes, un balance general. Nos gustaría leeros la nota también, quién es el jugador que más os ha gustado de los fichajes que se han realizado. Y nada, nosotros por hoy ponemos el cierre por aquí y pronto volvemos con más Málaga aquí en Proyecto Malaguista.